Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Lo invitamos para hablar, dada su amplia experiencia, los grandes desafíos que tiene el sector agropecuario y que tiene hoy el nuevo ministro de Agricultura, economista Juan Carlos Vega. Rodrigo, muy buen día. ¿Cuáles son esos desafíos y prioridades? Muy buenos días, Miguel. Muy grato estar contigo. Yo creo que voy a parafrasearte a ti prácticamente. Realmente lo que necesitamos es un momento de unidad. Unidad nacional, entendiendo las problemáticas de todos los sectores, no solamente desde una visión gubernamental, sino una visión transversal. Acabamos de terminar una consulta popular donde personalmente una pregunta me llamó muchísimo la atención, que haya ganado el no, que es la de reducción del número de asambleístas, lo cual implica que hay una serie de aspectos que hay preocupación en la sociedad. En temas agrícolas, yo creo que necesitamos trabajar en aspectos que no necesariamente tienen que ver con regalar kits o donar tractores o ese tipo de cosas. Yo creo que necesitamos trabajar mucho más fuerte en formación de agricultores y buscar dentro de los mismos productores la unidad. La unidad, no hablemos nacional, hablemos parroquial, para que a nivel de parroquias puedan organizarse, producir, acopiar, procesar y comercializar. Creo que para arrancar, esa sería la primera visión que te podría dar en este momento. ¿Cuáles serían los sectores más importantes que habría que acometer en una política integral del agroecuatoriano? Es que no puedes decir cuál es más importante. Podríamos decir que el camarón es el más importante porque es el que mayor exportaciones genera, o que el cacao en este momento por una coyuntura de precio ha crecido muchísimo, o irnos al sector de la pitahaya que está exportando de manera importante. Yo creo que tenemos que ir viendo las potencialidades de cada sector y ver cómo mejorar los índices de competitividad. Y aquí voy a algo muy importante. Nosotros nos enfocamos muchas veces en ver que le damos el kit, que le regalamos el tractor. Evidentemente, yo creo que hay un trabajo que sí le corresponde al Ministerio de Agricultura en coordinación con gobiernos autónomos descentralizados, municipales, que es la titularidad de las tierras, por ejemplo. Que el tenedor de tierra tenga su título de propiedad, porque muchas veces desde la misma época del IERAC no se han concretado. Pero creo que ese es el primer paso. Ahora, lo segundo, como te digo, es estudiar y capacitar a los productores en términos de cómo juntarse para llegar al consumidor final. Porque no es solamente juntarse para ver qué te da el gobierno, sino es juntarse para volverse más productivos, para volverse más competitivos. Cuando te juntas, coordinas y articulas entre productores, naturalmente el intermediario o se junta a la cadena o desaparece, porque ya deja de ser un eslabón aislado, se es parte de, pensando en consumidor final, tanto nacional como internacional. Y el otro aspecto creo que es, este sí es un gran reto para Juan Carlos. Juan Carlos Vega, si bien fue ministro de Economía, no es menos cierto que él es un ingeniero agrónomo, él es un zamorano. Él es un zamorano que ha trabajado en el sector agroproductivo, ha tenido vinculación directa con la agroindustria, y ahora se le presenta el nuevo reto que es asumir el ministerio, en donde tiene que también evaluar qué funcionarios deben quedarse y qué funcionarios deben retirarse, y reconocer que las entidades técnicas deben tener estabilidad en sus políticas. Porque si cada vez que cambiamos un ministro de Agricultura, que es bastante a menudo, aunque reconozco que la época de Lasso y de Daniel Noboa ha sido menos habitual,
pues realmente queremos refundar la agricultura y así no va a funcionar. La agricultura tiene más años que la República y está presente desde antes de la colonia, o sea, son más de 500 años que estamos siendo agricultores en América, entonces no la refundemos, potenciemos donde podemos tener mayores ventajas competitivas. Y no quiero dejar de mencionarte algo. En estos días se ha discutido mucho el tema del acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué posibilidades, qué retos se nos abren, qué oportunidades se abren? Y esto también va a generar amenazas. Entonces, aquí, de lo que pudimos ver la semana pasada, de que lo que se anunció esta liberación de ciertos productos y aparecieron los documentos de Estados Unidos que se abrieron de manera unilateral desde Estados Unidos hacia Ecuador, pues lo que encontramos es que había mucho desconocimiento, si cabe el término, en el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por favor, señores gobierno, agricultura, comercio exterior, cancillería, presidencia, ustedes están en eso. Lo primero, conversen entre ustedes, informen adecuada y oportunamente al sector privado, sea este primario, industrial o comercial, de las oportunidades que hay, inclusive si es que hay amenazas. Sentémonos en una mesa, veamos las amenazas y hagamos las oportunidades. Yo creo que la comunicación del gobierno al interno, público, y cuando estén de acuerdo, público-privado, es fundamental para potenciar estas maravillas que tenemos en el Ecuador y principalmente en el sector agrícola, que nuevamente está demostrando que es el motor fundamental de la economía ecuatoriana. ¿Y cómo atender precisamente a la iniciativa privada? Permitir, facilitar que avance en su crecimiento dentro del Producto Interno Bruto. A ver, yo creo que eso, más que permitir, es dejar de complicar. Me explico. Nos encanta tener reglas, normas, reglamentos, acuerdos, decretos, resoluciones, que ninguna o muy pocas favorecen la producción y la productividad. Todas tienen que ver con qué trámite adicional tiene que hacer el agricultor. Registrarse como agricultor en el Ministerio de Agricultura, ya, registro. Hay a gente que le ha tomado 6, 7, 8 horas poder registrarse. ¿Por qué tenemos que tener un trámite tan largo? Y además que el trámite en ese tema tan sencillo, ingresas los documentos en el sistema por 2 y hasta 3 ocasiones. La misma información. Sistematicemos. Necesitamos información. Que el ministerio se dedique, en vez de regalar 1.200 tractores, con todo el respeto al ministro y al actual, al anterior, a quien le tengo un gran aprecio, a Danilo, y le agradezco el espacio que pasó en agricultura, porque él dejó sus actividades personales por esto, y a la presidencia de la República, ¿por qué no nos enfocamos en el Censo Nacional Agropecuario, que se viene hablando desde hace décadas? De hecho, el último censo fue en el 2000, debió haberse dado... ¿25 años sin censo agropecuario? ¿25 años sin censo? ¿Y qué es el censo? El censo simplemente nos permite identificar dónde estamos y a dónde vamos. El INEC, a través de la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, SPAC, realiza unos muestreos y hace unas proyecciones que ya están deformándose. Algo se corrigió en el 2014. Ahora tenemos que volver a corregir o hacer un censo. Sí, en el caso de Imbabura, para mí es un caso muy emblemático, y el caso de Loja. En el caso de Imbabura, en algún año reportaban 2.300 a 2.500 hectáreas de caña de azúcar, por ejemplo. Imbabura, solamente dentro de la estructura que maneja el Ingenio Azucarero del Norte y ANSEM, que tiene un azúcar de alta calidad, por cierto, está manejando 4.000 hectáreas. Entonces, preguntemos a los que están en el negocio. Y tenemos un desfase de 2.000, ¿ah? Ojo, en Loja se llegó a hablar de hasta 15.000 hectáreas de arroz, cuando Loja, la provincia, maneja alrededor de 1.200, 1.500 hectáreas. Entonces, en el caso de ganadería, tenemos el proceso de vacunación contra la fiebre aftosa que se lo realiza cada año
en agrocalidad como ente competente. Y el desfase que hay entre agrocalidad y el INEC en el tema ganadero, por las proyecciones estadísticas, es de más o menos 1 millón y pico de animales. O sea, alrededor del entre el 20 y el 25%. Entonces, sí necesitamos información y capacitación. En capacitación, 2 aspectos. 1, tratar de que haya más investigación y esa investigación se traslade a través de sistemas de capacitación a productores en materia del clima. Si algo no puede controlar ningún gobierno, y peor aún los agricultores, es el clima. Entonces, veamos las proyecciones climáticas de los últimos 20, 30 años y vamos entendiendo el clima, para no hablar lo que está haciendo Europa de manera destructiva hacia el agro, que es vamos a ponerle impuestos al agro para combatir el cambio climático. No, señores, el cambio climático es una realidad que tiene que ver con la historia del planeta. Más bien, ¿por qué no estudiamos la adaptabilidad climática para que los agricultores podamos retomar ciertas prácticas o mejorar ciertas prácticas que han funcionado históricamente? Ese tipo de cosas son las que se requieren. Incentivemos la forestación y reforestación en el agro. No nos hace ningún daño, por el contrario, es altamente positivo, pero incentivémosla. No es que que no puedes cortar un árbol. Quito te prohíbe cortar arbustos, no importa de qué tipo sea, porque tienen una ordenanza de árboles patrimoniales en donde a último minuto le pusieron árboles patrimoniales y otros árboles y arbustos. Entonces, si quieres podar la rosa de tu casa, por poco tienes que ir a pedirle permiso al municipio de Quito. Y ese tipo de ordenanzas se contagian fácilmente, peor que el COVID, a otros municipios. Yo creo que necesitamos facilitarle la vida al agricultor, que ya con el clima la tiene complicada, que el gobierno no nos complique más. Eso sería maravilloso. Y el tema burocrático de lo que hay tanta queja desde los diferentes sectores y que más de una década no se ha podido solucionar, cómo desbrozar ese camino, cómo agilizar los procesos, la atención a las actividades productivas. Híjole, me vienen a la mente 2 palabras, la una que tiene que ver con el sector forestal y la otra que tiene que ver con un editorial de la revista Gato Pardo de hace muchos años, me parece que era de uno de los hermanos Alvarado, que decía que hay que fumigar las malas hierbas, o te diría en el caso forestal, hay que ralear un poco para que los árboles puedan crecer bien en un bosque. Realmente el exceso de burocracia que tiene el Ecuador y el exceso de trámites, trabas y complicaciones normativas que tenemos, sí realmente no ayuda al crecimiento, sino por el contrario, ayuda a la complicación. Necesitamos ver herramientas de liberar estos temas. Ministerio de Agricultura tiene las competencias de emitir la política agraria, ¿ya? Y yo creo que a través de acuerdos y coordinación con entidades internacionales no dogmáticas, podemos ir buscando mecanismos de cooperación, de cooperativismo y de desarrollo rural. Porque ese es el otro tema. Cuando tú hablas y recuerdo hace años, y esto es como anécdota, en el 2012 hubo una conferencia donde se hablaba de la importancia de la tecnificación del agro. Hubo esta conferencia en el Hilton Colón donde nos hablaron durante 1 hora de la importancia de la tecnificación, de la sistematización de usar tablets, usar celulares inteligentes para mejorar las condiciones de identificación de problemas y mejorar productividad. Siguiente capítulo, se pusieron un impuesto pavoroso a los celulares inteligentes y a los tablets, no sé si recuerdas. Y llegamos a un punto en el cual de los agricultores decíamos, a ver, un ratito, queremos mejorar, pero nos abarrotan de impuestos para las ventajas tecnológicas que se requieren. Ahora se acaban de firmar contratos donde el Estado va a recibir ni sé cuántos cientos de millones de dólares de las telefónicas. Yo sí me pregunto, bacán, chévere, el Estado ganó, ya.
¿Qué gana el consumidor con los nuevos contratos de telefónicas? ¿Cómo mejoramos la cobertura en áreas rurales? Eso es fundamental. Se pelean por el agua potable en las urbes, pero en el sector rural, agua potable es un concepto para escribirlo. Nosotros con suerte tenemos agua entubada. Y depende en la gran mayoría de las comunidades y las comunas hacer que esa agua entubada se vuelva agua segura. Y eso puede ser a través de capacitación y formación. Hablamos de desnutrición crónica infantil y estamos combatiendo la desnutrición crónica infantil, donde hay que reforzar fundamentalmente la educación en territorio. No nos olvidemos que los puntos donde mayor desnutrición crónica infantil hay en el Ecuador está en las zonas rurales. Curiosamente, zonas rurales donde está la producción de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, de alto valor nutricional. Y eso es lo que hay que trabajar. Es cómo enseñarles a los jóvenes a aprovechar la leche que está en las 24 provincias del Ecuador, cómo combinar leche con granos, con esta riqueza natural que nos otorga Madre Naturaleza. Madre Naturaleza que, si bien la Constitución habla de derechos, tenemos que hablar de mecanismos de protección, porque no es cuestión de otorgarle derechos a la naturaleza y que un grupete de humanos encuentren cómo sancionar a la gente que está trabajando en el campo, porque para eso van las cosas. Seguimos en la misma lógica de las políticas ideológicas europeas. Yo creo que hay que depurar un poco y entender que debemos dejar de estar comprando ideología y comenzar a trabajar en lo que sabemos hacer y potenciarlo a hacerlo mucho mejor, y que si vienen productos, regreso a Estados Unidos, si vienen productos de Estados Unidos, tener la capacidad de decir, nosotros podemos producir igual o mejor. Y si por volumen, por espacio de físico, no podemos equipararnos en costo, pues tener productos de alto valor diferenciador, como el caso del cacao fino de aroma, particularmente. O sea, si vamos a competir en cacao con Costa de Marfil, no estamos en el negocio, pero si vamos a competir con cacao fino de aroma o con un CCN 51 mejorado, recuperando los aromas, pues también podremos hacerlo. Vamos a ir a una cadena oficial y vuelvo con el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Quiero dejarle planteada una inquietud: ¿cómo pasar de la producción primaria en el país a la industrialización de los productos? Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hola, mi nombre es Carmen Landeta, tengo 53 años, estamos ubicados en la Hostería Rancho Maravita, donde brindamos el servicio de hospedaje y alimentación. Durante el paro, la vía estaba cerrada y no podíamos atender con normalidad. En otras ocasiones nos ha costado mucho reactivarnos, pero gracias al incentivo Emprende hemos logrado cubrir los gastos de nuestro negocio. Con este apoyo económico de $1,000 sentimos el respaldo de un gobierno que se preocupa. Eso antes no pasaba. Gracias a nuestro presidente Daniel, seguiremos firmes con Novoa. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Decía, Rodrigo, ¿cómo pasar de la producción primaria en el país a la industrialización de los productos, que no se queden en una exportación de productos primarios? A ver, Miguel, yo creo que hay que hacer algo que es ver las cosas al revés. Y me explico. Tenemos a la Cancillería, que tiene oficinas en cualquier cantidad de países del mundo y en cualquier cantidad de ciudades del mundo. Yo creo que necesitamos trabajar en entender cuál es el requerimiento del consumidor final. Podemos hablar el ejemplo del banano, y que lo hemos escuchado en varias ocasiones. No exportemos banano, exportemos chifles, ¿ya? ¿Y qué pasa si el europeo quiere comer banano y no quiere comer chifle? Ahí viene el tema. Si el consumidor decide que quiere banano, demos de banano.
Y si hay un consumidor en alguna otra parte que quiere chifles, pues ahí nos enfocamos en el chifle. Entonces, la función del gobierno es la de investigar, ¿ya? Investigar y decirle al consumidor y decirle al productor más o menos cómo está el escenario. Estamos hablando, por ejemplo, de exportar ganado a Emiratos Árabes, ¿ya? Y a ese sector. Entonces, ¿por qué se exporta ganado en pie a esa zona? ¿Por qué no exportarle lomo? Por decirte, un lomo, un bife, las diferentes partes del ganado. Porque ellos tienen una forma de faenamiento muy particular a través de la metodología halal. Entonces, ellos prefieren ellos mismos despostar, faenar su ganado, y por eso es que Colombia abrió esta puerta hace varios años y ha permitido exportar ganado hacia los países árabes, y no solamente le permitió exportar, abrió la puerta para una mejora interna en lo que tenía que ver con reproducción, sanidad y un cumplimiento de normativa, que a diferencia de lo que se creía, que iba a desaparecer la ganadería y las voces en Colombia eran apocalípticas, la ganadería en Colombia ha crecido en varios millones de animales en estos últimos años. Entonces, dar la vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo que el consumidor busca sobre cada uno de los productos? Tenemos aguacate, ha crecido importantemente. Podemos exportar aguacate, maravilloso. Eso, y podemos exportar valor agregado a través de los aceites de aguacate o los subproductos del aguacate. Lo estamos haciendo. Competir con México no va a ser fácil porque México es un gran productor, pero a través de diferenciación lo podemos hacer. Y el caso de Europa, por ejemplo, ellos son grandes productores de queso. Y en el Ecuador estamos produciendo y exportando, aunque sea en pequeñas cantidades, un queso que se llama el queso azul andino. Entonces, el europeo, obviamente, Francia va a ser el primer productor mundial de queso azul. Ellos lo crearon. Pero el queso azul andino, que te cuenta una historia, que te habla de la importancia de la leche de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hablas de procesos de trazabilidad, buenas prácticas agropecuarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por más que Europa quiera producirlo, no lo va a producir, porque no tiene esas condiciones de altitud que aquí en el Ecuador sí las tenemos. Entonces, cuando hablamos de valor agregado, hablamos de lo que pasa en cacao. Cacao exportamos pasta y tenemos una empresa que se ha posicionado mundialmente con chocolate. Pero también hay chocolateros que quieren chocolate y ahora quieren chocolate con sello libre de deforestación. Chocolate orgánico, por un lado. O imagínate un chocolate orgánico de aroma con sello de libre deforestación. Entonces, ese tipo de cosas también son valor agregado. No es solamente la parte industrial. Y creo que el Ecuador ha crecido en ese ámbito bastante. Y recuerdo cuando analizábamos el conflicto de la guerra Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y saltó un producto una línea de productos que se vio afectada en su momento, que era conservas de frutas, que no le tenemos mucho en el radar, pero está exportándose. Entonces yo creo que hay que entender, Chile es un gran exportador de producto primario, y eso no le hace que no exporte también industrializado. Yo creo que ahí también son las políticas de información y de entendimiento del consumidor final, que es el que va a decidir qué termina comprando. Porque si yo exporto chifles, solamente chifles de Europa, y el europeo quiere plátano, estoy complicado, porque después de la primera o segunda exportación ya no tengo quien me compre y no tengo cómo seguir vendiendo. A propósito de lo que señalaba Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué ha pasado en el país con el tema de investigaciones agropecuarias? ¿Qué pasó finalmente de lo que fue un ícono, el INIAP, y la generación de nuevas semillas? ¿Qué ha pasado en ese aspecto? Se quedaron en 2 o 3 productos muy puntuales, y Miguel, tú me estás hablando de ese ícono
de la época de los años 70 y inicios de los 80. INIAP sí ha hecho algunos procesos de investigación últimamente. De hecho, INIAP ha apoyado en la cadena en ciertas épocas en ver productos de valor agregado, como se conoce, o productos industrializados para exportación. Hay una marca que poco se comercializa en el Ecuador, que sí se está comercializando fuera, pero yo creo que ahí están las grandes deudas. Trabajo en información de qué producimos y dónde. Trabajo de información en materia climática y cómo podemos adaptarnos de mejor manera a los nuevos comportamientos climáticos. No es un tema de poner impuestos, es un tema de capacitación. Y tercero, el buscar mecanismos sólidos para ver cómo desarrollar nuevos productos de manera coordinada con los requerimientos del consumidor final, tanto inclusive no solamente al exterior, sino desde el interior. Te digo, el caso de lácteos, por ejemplo, nosotros producimos lácteo, queso madurado de altísima calidad, que podría estar compitiendo en cualquier parte del mundo, y el caso del queso azul andino, particularmente, queso azul andino ganó un premio, medalla de bronce en Europa, y acaba de ganar esa misma empresa varios premios a nivel de Latinoamérica. Y sin embargo, cuando se negoció el acuerdo comercial con Europa, pusimos un periodo de desgravación de 17 años. Esto entró en vigencia en 2017, o sea, todavía estamos en largo trecho para poder exportar quesos diferenciados y de alto valor a Europa. Y cuando los acuerdos comerciales, por eso yo he sido siempre favorable a los acuerdos. Y recuerdo en diciembre del 2016, precisamente sentado en esta emisora, no hablábamos de virtualidad en esa época, y cuando Gonzalo me preguntaba, ¿y cuáles son las amenazas? ¿Y qué productos son los más amenazados? Yo le decía a Gonzalo, la realidad es que todos y ninguno. Se me queda viendo con cara de diciendo, a ver, explícame, porque o todos o ninguno. Le digo todos, porque si le vemos solamente las amenazas, todos los productos están amenazados, pero si le vemos como oportunidades, la actitud del productor, la actitud del empresario va a ser el que va a marcar la pauta. Yo me acuerdo cuando se hablaba de que era imposible exportar pollo o cerdo. Ahorita, aunque sea en pequeñas cantidades, estamos exportando a Centroamérica, estamos exportando a otras latitudes. Entonces, yo creo que el Ecuador ha demostrado su capacidad agroexportadora o exportadora de productos del agro, porque incluyo los productos de origen animal, pero te hablo desde la época de la colonia, cuando exportábamos lana de altísima calidad a Inglaterra, y ya en época de república, el cacao, la cascarilla, hemos exportado el banano, hemos exportado pitahaya, flores. Flores es un producto del agro espectacular que sigue creciendo y sigue con una diferenciación importantísima en variedades, en duración de flor, y se sigue adaptando a los requerimientos y exigencias del mercado. Creo que ese es un ejemplo digno de seguir y de reconocer. Ahora, las oportunidades que se abren a propósito de las relaciones con los Estados Unidos, Rodrigo, cuando el gobierno americano resolvió reducir los aranceles que los había subido al 15%, y ahora se abre a productos importantes, por ejemplo, el banano. ¿Cuál es esa perspectiva en esta relación? A ver, yo creo que esta perspectiva se han levantado alarmas ya, como mencionaba, porque podrían venir ciertos productos de Estados Unidos al Ecuador, y Estados Unidos ha puesto nuevamente en blanco y negro cuáles son los irritantes. Ya estamos justamente conversando con algunos gremios, algunos sectores sobre este tema, pero creo que ya es hora de ir viendo que había irritantes, como los llama Estados Unidos, que estaban observados por la Organización Mundial de Comercio, y que el Ecuador ha inobservado las recomendaciones de ser modulados y modificados. Creo que este es un momento interesante porque Estados Unidos es uno de los principales mercados que tenemos para nuestra producción,
Y mucha de la producción que tenemos acá no se produce en Estados Unidos. O sea, ni siquiera es que vamos a competir con productos de allá, sino vamos a otorgar productos. Me preocupa qué pasa con el brócoli. Me preocupa qué pasa con las flores. Yo creo que hay que seguir puliendo, porque lo mejor que nos puede pasar es un acuerdo bilateral ya formal, para ir liberando aranceles de manera transversal. Y sí quiero decir claramente, y eso sí es un mensaje claro al gobierno desde la Presidencia de la República y a todos los ministerios, el agro no es moneda de cambio. El agro no es moneda de cambio. No podemos jugar, yo te doy, yo te quito arancel aquí y tú me quitas acá. Yo creo que debemos buscar el mejor acuerdo posible, y creo que tenemos capacidad de negociarlo y reconocer que el peor acuerdo que podemos tener es lo que hemos vivido con Estados Unidos, que es la falencia y la carencia de tener un acuerdo comercial. Un acuerdo tenemos que negociarlo técnicamente. Ningún acuerdo es malo per se, sino tenemos que negociarlo. Y si hay productos más sensibles, yo personalmente no creo en las exclusiones. Yo estoy un fiel convencido de la capacidad de los ecuatorianos, y creo que si hay productos más sensibles, definamos un plan de desgravación a 5, a 7, creo yo que máximo 10 años plazo, en donde nos decimos, ok, en 10 años ya tenemos arancel cero, pero mientras tanto, en esos 10 años, comenzamos a trabajar cómo es lo que el sector requiere para cubrir las necesidades del consumidor en Estados Unidos, en este caso particular, para subsanar estos temas, reconociendo que el consumidor va cambiando sus costumbres cada vez más rápido. Entonces, yo creo que por ahí es el tema, y obviamente mientras más acuerdos tengamos, mejor nos va a ir. Perú creo que, aunque algún momento le escuché al presidente un poco incómodo por los ejemplos de Perú es un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer, y en donde hablemos más de economía, hablemos más de producción, hablemos más de empleo, y no estemos hablando tanto de política. Y el otro aspecto que lo dejo como cuña comercial, la formalización de los sectores rurales, que tanto también he escuchado a varios sectores hablar, que necesitamos formalizar. Entonces nos vamos a conversar con el SRI, vamos a hablar con la entidad 1, la entidad 2, la entidad 3. La formalización no se va a dar desde el gobierno. La formalización se va a dar desde el mercado. Mientras más consumidores quieran un producto, mientras más informado esté el consumidor final, más necesidad tendrá la industria, de la rama que sea, de comprar más productos. Y con eso vamos a llegar a un mejor nivel de formalización, encadenando la producción. No funciona de arriba para abajo. De arriba para abajo, poner multas, sanciones y castigos a los productores, lo que hace es fomentar la informalidad. Y lo hemos vivido 20, 30, 40 años. Y dejarnos de la bonocracia, y comencemos a trabajar en la meritocracia del agro, creciendo, produciendo y entendiendo los retos que nos ponen todos los días los consumidores, tanto nacionales como internacionales. Bien, como siempre, muchas gracias por atender la revista de Opinión Democracia al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Seguiremos hablando más adelante cuando el flamante ministro Juan Carlos Vega delinee las políticas, que será importante comentarlas, y le convocaremos, Rodrigo. Estaremos prestos, Miguel, pero el agro tiene, como dije, cientos de años trabajando. No vamos a refundar el agro con cada ministro. Tenemos que empujar lo que tenemos y potenciarlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, y el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría, para hablar sobre las alternativas que tiene el gobierno para atraer la inversión. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.